Me entero que mi esposa me fue infiel y que mi hijo no es mío, así que decido lo mejor para mi futuro. Hola a todos. Mi nombre es José, tengo 34 años, y quiero compartir con ustedes la historia de cómo mi vida dio un giro de 180 grados. Siempre he sido un tipo tranquilo, amante de la música clásica y del buen café. Nací en una pequeña ciudad en el sur de Chile, un lugar donde todos se conocían y las familias eran muy unidas. Mi infancia fue feliz, llena de juegos en la calle, reuniones familiares y tardes interminables en el campo con mis abuelos. Desde pequeño, mis padres me inculcaron valores como la honestidad, el respeto y la importancia de la familia. Crecí en una familia muy unida, con unos padres amorosos y dos hermanos menores que siempre me miraban como su ejemplo a seguir. Mi padre, un hombre trabajador y honesto, me enseñó a ser responsable y a nunca rendirme ante las adversidades. Mi madre, por otro lado, era la que mantenía la casa en orden, siempre preocupada por el bienestar de todos. Desde joven, me apasioné por la tecnología. A los 18 años, me mudé a Santiago para estudiar ingeniería en informática, algo que siempre me había llamado la atención. En la universidad, conocí a Flavia, la que sería mi esposa. Flavia era una chica carismática, con una sonrisa encantadora que iluminaba cualquier habitación. Nos conocimos en una fiesta de un amigo en común. Recuerdo que en cuanto la vi, supe que quería conocerla. Era diferente a todas las chicas que había conocido antes, tenía una energía y un optimismo que me atraían. Después de esa fiesta, comenzamos a salir. Ella era estudiante de literatura y tenía una pasión por los libros que me fascinaba. Podía pasarse horas hablando de sus autores favoritos, y yo la escuchaba embelesado, aunque no entendiera del todo lo que decía. Con el tiempo, empezamos a salir oficialmente, y nuestra relación se fue consolidando. Nuestra relación parecía perfecta. Flavia y yo compartíamos muchos intereses, el amor por los viajes, la comida, y sobre todo, la música. Aunque veníamos de mundos diferentes, ella con su amor por las letras y yo por los números, siempre encontramos un punto en común. Después de varios años de noviazgo, decidimos casarnos. La boda fue un día mágico. Recuerdo que todos decían que éramos la pareja perfecta, la envidia de todos. Después de casarnos, nos establecimos en una casa en un barrio tranquilo de Santiago. Ambos trabajábamos y éramos felices. Poco después, Flavia quedó embarazada, y nació nuestro hijo, Matías. La llegada de Matías fue un momento de felicidad absoluta. Era un bebé sano, fuerte, y rápidamente se convirtió en el centro de nuestras vidas. Desde el primer momento, lo amé con todo mi corazón. Para mí, él era mi hijo, el fruto de nuestro amor. Flavia siempre fue una excelente madre. Era atenta, cariñosa y siempre estaba pendiente de Matías. Desde el exterior, nuestra vida era perfecta. Teníamos una casa bonita, un hijo adorable y un matrimonio que, al menos en apariencia, era sólido. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar que algo no estaba bien. Flavia se mostraba más distante, más preocupada por su apariencia, y comenzó a salir con mayor frecuencia con sus amigas. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que solo estaba estresada o necesitaba un poco de espacio. Pero luego, esas salidas se hicieron más frecuentes. Llegaba tarde a casa y, cuando lo hacía, siempre tenía una excusa lista. Yo quería confiar en ella, pero una pequeña voz en mi cabeza me decía que algo no estaba bien. Todo cambió una noche en la que Flavia asistió a una fiesta. Era una reunión de antiguos compañeros de la escuela. Recuerdo que me invitó, pero no pude ir porque tenía un proyecto importante en el trabajo. Esa noche, me quedé en casa cuidando a Matías mientras ella se iba a la fiesta. Cuando volvió, noté algo extraño en su comportamiento. Estaba eufórica, casi como si estuviera intoxicada, y no paraba de hablar sobre lo bien que se lo había pasado. Pero algo en su mirada me hizo sentir incómodo. Esa fue la primera vez que dudé seriamente de ella. Pasaron algunas semanas después de esa fiesta, pero la duda seguía en mi mente. Un día, mientras revisaba las redes sociales, vi una foto de la fiesta que me dejó helado. Flavia estaba muy cerca de un hombre que no conocía. La forma en que se miraban, la manera en que estaban juntos, algo no cuadraba. Decidí no confrontarla de inmediato. Quería tener más pruebas antes de acusarla de algo tan grave. Así que empecé a prestar más atención a su comportamiento. Las semanas pasaron, y mis sospechas se convirtieron en una obsesión. Empecé a investigar por mi cuenta.
Revisé sus mensajes, sus llamadas, e incluso pregunté a algunos amigos en común si sabían algo sobre ese hombre. Lo llamé Martín. Era un antiguo amor de la infancia de Flavia, alguien con quien había perdido el contacto pero que, al parecer, había reaparecido en su vida. Descubrí que después de esa fiesta, Flavia y Martín habían estado viéndose a escondidas. Las pruebas eran contundentes, mensajes de texto, llamadas a altas horas de la noche, y fotos que dejaban poco a la imaginación. Mi mundo se vino abajo. Todo lo que creía cierto se desmoronaba. Mi esposa, la mujer en la que había confiado plenamente, me había estado engañando con su antiguo amor. Pero lo peor estaba por venir. Una idea me rondaba la cabeza, algo que no quería siquiera considerar, ¿y si Matías no era mi hijo? Decidí hacer una prueba de ADN a escondidas. Tomé una muestra de cabello de Matías y la envié a un laboratorio. Los días que siguieron fueron una agonía, esperando los resultados que podrían cambiar mi vida para siempre. Cuando llegaron los resultados, no podía creer lo que veía. Matías no era mi hijo biológico. El dolor fue indescriptible. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Todo lo que había construido, todo lo que creía cierto, era una mentira. Mi vida perfecta no era más que una ilusión. Pasé días sin poder pensar con claridad. No sabía qué hacer, si confrontar a Flavia, si huir de todo o simplemente dejarme llevar por el dolor. Pero algo en mí se negó a rendirse. Sabía que tenía que hacer algo, no podía permitir que me arrebataran a mi hijo, aunque no fuera biológicamente mío. Decidí que no actuaría impulsivamente. Necesitaba recopilar más pruebas, descubrir quién era realmente Martín, y preparar el terreno para lo que sería una batalla legal por la custodia de Matías. Me convertí en un hombre obsesionado con descubrir la verdad. Espié a Flavia cada vez que podía. La seguí en sus salidas, revisé sus mensajes, incluso contraté a un detective privado para que la vigilara. Las pruebas de su infidelidad eran abrumadoras. Flavia no solo me había engañado, sino que había planeado todo con premeditación. Finalmente, logré descubrir quién era Martín. Un hombre sin escrúpulos, que había tenido problemas con la ley en el pasado. Era alguien que claramente no tenía nada que perder, y que veía en Flavia y en nuestra situación una oportunidad para aprovecharse. Con las pruebas en mano, comencé a preparar mi venganza. Sabía que tenía que ser cuidadoso. No podía permitir que Flavia descubriera lo que estaba planeando. Con la ayuda de un abogado de confianza, preparé un plan para presentar una demanda de divorcio y pelear por la custodia de Matías. Finalmente llegó el día en que decidí confrontar a Flavia. No podía seguir viviendo con la mentira. Le mostré las pruebas que había recopilado, incluyendo los resultados de la prueba de ADN. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y desesperación. Sabía que había perdido el control de la situación. Flavia, acorralada, confesó todo. Admitió que había estado viendo a Martín desde hacía meses y que él era el verdadero padre de Matías. Intentó justificar sus acciones, diciendo que había sido un error, que nunca quiso hacerme daño. Pero sus palabras ya no significaban nada para mí. No había marcha atrás. Sabía que no podía seguir con Flavia. Presenté la demanda de divorcio y me preparé para la batalla legal que se avecinaba. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a luchar por lo que era justo. El juicio fue una experiencia desgarradora. Flavia intentó pintarme como el villano, alegando que había sido un mal esposo, que la había descuidado, que la culpa de todo recaía sobre mí. Pero las pruebas que tenía eran irrefutables. Los mensajes, las fotos, la prueba de ADN, todo estaba en mi favor. Mi principal preocupación era Matías. Aunque no era mi hijo biológico, lo había criado como tal, y lo amaba como a mi propio hijo. Sabía que Flavia no era una buena madre, y que Martín no era un buen ejemplo para él. Peleé con uñas y dientes por la custodia, y al final, logré que el juez me la otorgara. El divorcio fue devastador para Flavia. Perdió la custodia de Matías, y su reputación quedó arruinada. Martín, al ver que no tenía nada más que ganar, la abandonó. Su vida se desmoronó, y quedó sola, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. Después del juicio, decidí que era hora de empezar de nuevo. Me mudé a otra ciudad con Matías, lejos de todo el dolor y la traición. Empecé a trabajar en una nueva empresa, y poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. En mi nueva ciudad, conocí a personas maravillosas que me ayudaron a sanar. Entre ellos, estaba Laura,
una colega que se convirtió en una gran amiga. Laura era una mujer fuerte e independiente, que había pasado por sus propias dificultades y entendía por lo que estaba pasando. Matías y yo comenzamos a construir una nueva vida juntos. Aunque era difícil al principio, logramos adaptarnos. Matías era un niño fuerte y resiliente, y pronto comenzó a hacer nuevos amigos en la escuela. A pesar de todo lo que había pasado, nuestro vínculo se fortaleció aún más. Laura se convirtió en un gran apoyo para mí. Con el tiempo, nuestra amistad se convirtió en algo más. Nos entendíamos a un nivel profundo, y compartíamos los mismos valores y metas en la vida. Aunque al principio tenía miedo de volver a abrir mi corazón, Laura me mostró que era posible amar de nuevo. A pesar de haber empezado de nuevo, el pasado no tardó en volver a mi vida. Un día, recibí una llamada de Flavia. Estaba destrozada, pidiendo perdón por todo lo que había hecho. Me suplicó que la perdonara, que volviéramos a ser una familia. Pero ya no había lugar para ella en mi vida. Decidí enfrentar a Flavia por última vez. Le dije todo lo que había guardado en mi corazón durante tanto tiempo. Le dije cómo había destruido nuestra familia, cómo había traicionado mi confianza, y cómo nunca podría perdonarla. Fue una conversación dura, pero necesaria para poder cerrar ese capítulo de mi vida. Con el tiempo, Laura y yo decidimos casarnos. Fue una boda sencilla, rodeados de amigos y familiares que nos apoyaron en todo momento. Matías fue el padrino, y verlo tan feliz me hizo darme cuenta de que, a pesar de todo, había encontrado la felicidad de nuevo. Laura, Matías y yo comenzamos nuestra vida juntos como una familia. Aunque nada podía borrar el pasado, estábamos decididos a construir un futuro mejor. Matías finalmente tenía la estabilidad y el amor que se merecía, y yo había encontrado a una mujer que me amaba de verdad. Flavia intentó redimirse, buscando ser parte de la vida de Matías de nuevo. Pero su pasado y sus decisiones la seguían persiguiendo. Sabía que tenía que dejarla atrás y centrarme en mi nueva familia. No era fácil, pero sabía que era lo mejor para todos. La vida en nuestra nueva ciudad fue todo lo que habíamos esperado. Matías se adaptó bien a su nueva escuela, y Laura y yo disfrutábamos de nuestro trabajo y de los momentos en familia. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida. A pesar de todo, los desafíos del pasado seguían afectando a Matías. Aunque yo intentaba darle todo el amor y apoyo que podía, sabía que aún le dolía lo que había pasado. Con la ayuda de Laura, empezamos a buscar formas de ayudarlo a sanar y superar todo lo que había vivido. Matías empezó a sobresalir en la escuela. Encontró su pasión en la música, algo que lo ayudó a expresarse y a lidiar con sus emociones. Laura y yo lo apoyamos en todo momento, animándolo a seguir su pasión y a ser él mismo. Con el tiempo, empecé a reconectar con viejos amigos que había dejado atrás en mi antigua vida. Fue bueno volver a hablar con ellos, recordar los buenos tiempos y contarles sobre mi nueva vida. Sentí que finalmente había encontrado un equilibrio entre mi pasado y mi presente. Laura y yo decidimos que queríamos ampliar nuestra familia. La llegada de un nuevo bebé fue un momento de inmensa alegría para todos nosotros. Matías estaba emocionado por convertirse en hermano mayor, y yo no podía estar más feliz de ver a mi familia crecer. Flavia intentó pelear por la custodia de Matías de nuevo. Aunque sabía que no tenía muchas posibilidades, no podía evitar sentirse nervioso. Pero esta vez, tenía a Laura a mi lado, y juntos enfrentamos el desafío. El juicio fue rápido, y el juez decidió que Matías debía quedarse conmigo. Mi relación con Laura seguía fortaleciéndose. Aprendí a confiar de nuevo, y a abrir mi corazón a alguien más. Laura era todo lo que siempre había querido en una pareja, comprensiva, amorosa, y siempre dispuesta a apoyarme en todo momento. Aunque Flavia había perdido el juicio, no dejaba de intentar recuperar a Matías. Sabía que sus motivos no eran del todo desinteresados, y que solo quería limpiar su imagen. Pero yo estaba decidido a proteger a mi hijo, y a darle la vida que se merecía. Con el tiempo, Matías empezó a destacarse en la música. Su talento era innegable, y empezó a recibir reconocimiento por ello. Verlo feliz y triunfando en algo que amaba me llenaba de orgullo y me hacía sentir que todo el sacrificio había valido la pena. Aunque no fue fácil, con el tiempo, empecé a reconciliarme con mi pasado. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero podía aprender de ello y seguir adelante. Laura, Matías y nuestro nuevo bebé me dieron la fuerza para hacerlo. Finalmente, encontré la paz.
Mi vida no era perfecta, pero estaba rodeado de personas que me amaban y me apoyaban. Matías era feliz, Laura y yo estábamos más unidos que nunca, y nuestro bebé llenaba nuestra casa de alegría. Sabía que había hecho lo correcto, y que había encontrado la felicidad a pesar de todo. Con el tiempo, Flavia empezó a cosechar lo que había sembrado. Su vida se desmoronó, y la gente comenzó a ver su verdadera cara. Martín la abandonó, y ella quedó sola, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Sabía que había perdido todo, y que nunca podría recuperar lo que había destruido. Matías continuó brillando en la música, y pronto empezó a considerar estudiar en una academia de música. Laura y yo lo apoyamos en su decisión, sabiendo que tenía un futuro brillante por delante. A pesar de todo lo que había pasado, había encontrado su camino, y eso me llenaba de orgullo. Nuestro bebé crecía sano y fuerte, y se convirtió en el centro de nuestra atención. Matías era un hermano mayor maravilloso, siempre dispuesto a ayudar y a cuidar a su hermanito. Nuestra casa estaba llena de risas y alegría, y me sentía afortunado de tener la familia que siempre había soñado. Recordé a mi propio padre y las lecciones que me había enseñado. Sabía que él estaría orgulloso de cómo había manejado todo, y de la familia que había creado. Quería transmitir esos mismos valores a Matías y a mi nuevo hijo, para que ellos también pudieran enfrentar cualquier desafío en la vida. Laura continuó siendo mi roca, siempre apoyándome en los momentos difíciles. Sabía que sin ella, no habría sido capaz de superar todo lo que había pasado. Su amor y su comprensión me dieron la fuerza para seguir adelante, y sabía que juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. Aprendí que la familia no siempre es de sangre, sino que son aquellas personas que están contigo en los momentos buenos y malos. Laura, Matías y nuestro nuevo bebé eran mi verdadera familia, y sabía que siempre estaríamos juntos, sin importar lo que sucediera. Con el tiempo, aprendí a perdonar. No necesariamente a Flavia, pero sí a mí mismo por no haber visto lo que estaba pasando. Entendí que todos cometemos errores, y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Laura y yo comenzamos a planear nuestro futuro juntos. Queríamos darle a nuestros hijos la mejor vida posible, y estábamos dispuestos a hacer todo lo necesario para lograrlo. Sabía que, con su amor y apoyo, podíamos lograr cualquier cosa. Mirando hacia atrás, me di cuenta de cuánto había cambiado. Había pasado de ser un hombre destrozado por la traición, a uno que había encontrado la paz y la felicidad. Sabía que había superado los desafíos que la vida me había puesto, y que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que viniera. Finalmente, había encontrado la felicidad. Mi vida no era perfecta, pero estaba rodeado de personas que me amaban y me apoyaban. Había aprendido a valorar lo que realmente importaba, y sabía que, sin importar lo que sucediera, siempre tendría a mi familia a mi lado. Esta es mi historia, y aunque no fue fácil, sé que al final, todo valió la pena.